Bueno, hola a todos. Hoy estoy con un problemita que es que tengo una antena Ringo para la banda de 2 metros arriba de mi casa y se me estropeó. Con la última tormenta quedó muy deteriorada. Tengo dos problemas. El primer problema es que la antena Ringo que tengo arriba de casa está en muy malas condiciones, y el segundo problema es que no tengo ni quiero gastar plata en otra antena. Entonces decidí hacer una de mis antenas favoritas, pero tratar de hacerla lo más económica posible y además lo más eficiente posible. Entonces decidí hacer una antena J-Pol para la banda de 2 metros, pero en vez de usar caño de cobre como otra antena que ya he hecho, en esta oportunidad voy a usar cable de 2 milímetros común y corriente de electricidad de 2,5 milímetros. Pero vamos a tratar de hacerla lo más prolija posible, y para eso vamos a usar estos caños que compré en la ferretería, unos retazos que me vendieron, caño de electricidad de 3/4, son cañitos de plástico muy baratos, y un caño de PVC de agua de 40 milímetros que lo vamos a usar como cobertor y para darle rigidez a la antena. Además de eso compré dos tapitas para los caños de 40 milímetros, compré dos tapones que los vamos a poner en ambos extremos para impermeabilizarlo, y además voy a usar un conector tipo chasis que es el que vamos a usar para tener un conector de antena. El resto, materiales de uso cotidiano: soldador, estaño, pinza, unos precintos que los tengo por ahí, no sé dónde. Josefina, pasame los precintos. Lo tengo a la genia Josefina conmigo, que me ayuda en todo lo que sea antena. Así que acá tengo unos precintos que son los que voy a usar para ayudarme, y la popular y gloriosa silicona. Pero ¿qué pasa? Para esto vamos a hacer 3 pasos que yo considero importantes cada vez que uno decide hacer una antena. El primer paso, previo a largarse a construir la antena, hacer el diseño de la antena. Y para eso vamos a usar el software Managal. Para mí es uno de los mejores software que hay para diseño de antena. Es el que, al que mejor le agarré la mano, y eso fue gracias a los videos de Sergio Zúñiga de Chile. Se los recomiendo, da muy buena explicación. Quizá más adelante empiece a hacer algunos videos de Managal, me parece muy bueno. Ese va a ser el primer paso en el cual vamos a diseñar la antena y vamos a tratar de llevarla a la mejor condición posible que tengamos nosotros. El segundo paso va a ser construir la antena con todos estos elementos que vimos acá, en base a los resultados que nos dio Managal. Y el tercer paso, previo a la colocación de la antena, va a ser analizar un punto muy importante, que es la línea de transmisión. ¿Por qué decidí sumar este puntito a este tutorial? Por el hecho de que siempre Saluda a Josefina. hago una antena, la mido, me da una ROE muy baja. En el diseño de Managal me da una ganancia muy buena, la impedancia es muy buena, pero la realidad cambia cuando subo la antena y la pongo a 6-7 metros de altura arriba de mi casa, y cambia totalmente por el hecho de que me cambia la ROE, me cambia la ganancia, me cambia el lóbulo de irradiación, no rinde como yo esperaba. Y no solo pasa con las antenas que uno construye, también pasa con las antenas industrializadas. Con la Ringo, al principio me pasaba que el patio de mi casa ajustaba la antena Ringo, la dejaba a la menor ROE posible, con la mejor impedancia posible, y cuando la paraba, la subía a la antena, ¿qué pasaba? La ROE se me disparaba a 1.9, a 2.0, y obviamente siempre tratamos de buscar una ROE al menos inferior, en mi caso, al menos inferior a 1.3, 1.2. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos eso no tenemos en cuenta la línea de transmisión, al menos yo no lo tenía en cuenta. Y la línea de transmisión es uno de los factores más importantes para determinar el comportamiento de la antena. Entonces hoy vamos a ver esos 3 pasos. Managal, construcción de la antena, y previo a la instalación, el cálculo de todo el componente, la carga, o sea la antena, más
la línea de transmisión. Así que bueno, al trabajo. Bueno, vamos a iniciar con el primer paso que habíamos previsto del diseño de la antena en el software Managal. Hay dos maneras de empezar a diseñar la antena en Managal, que es iniciando desde cero, al menos para esta antena. Yo la hice un poco más fácil, me basé en una de las antenas que trae por defecto dentro de las antenas de ejemplo el software, el cual al instalarse deja una carpeta llena de antenas de ejemplo. Para eso nos vamos a la carpeta abrir, al icono de abrir o a File Open, y dentro de la carpeta de instalación de Managal, generalmente se instala en la raíz del disco rígido. Entran a Managal, hay una carpeta que dice ANT, y dentro de ANT van a encontrar varias carpetas que hablan de diferentes tipos de antenas y de diferentes bandas. En este caso vamos a elegir la que dice VHF, y dentro de todas las antenas que trae hay una antena que viene que dice JANT 144.MMA. Esta antena que trae por defecto instalado Managal es una antena que está optimizada para 144 MHz. Acá ponemos 144 MHz y la hacemos correr. Vamos a ver que trae una ROE de 1.5. En 145 va a bajar la ROE, fíjense, está en 1.3, pero la ganancia es muy buena. Es de 6.49 dBi. Está diseñada para ser usada con tubos de aluminio. La simulación se hace a 7 metros de altura y está configurada para una tierra real. En nuestro caso nosotros vamos a diseñar una antena que, si bien va a estar a 7 metros de altura, el material no va a ser de caño de aluminio, va a ser de cable de cobre. Fíjense, bueno, yo ahí hice correr, no es mucha la diferencia en este caso. En este tipo de antenas al menos no se va a notar la diferencia. Este 1.03 de ROE es el resultado que me dio, con una impedancia de 50.69 y una impedancia imaginaria de menos 1.37 ohms. Yo, al cambiar de material y utilizar un material de cobre, cable de cobre, la ROE subió muy poco, es ínfimo, 1.04, y lo que aumentó un poco más es la ganancia de la antena. Esta antena, si nosotros la miramos, vamos a hacerla correr con frecuencia central en 145 MHz, y vamos a notar que está resonando, el punto de resonancia está en 145 MHz. Si esto lo ampliamos, vamos a ver que 148 MHz está más o menos acá en el medio, y ya nos queda 148 MHz con más de 3 de ROE, unos 3.2, 3.3 de ROE, y eso no nos está sirviendo. Para esta antena, al menos, lo que yo estoy buscando es que la frecuencia central sea 146 MHz, que es el centro de la banda de 2 metros para radioaficionados. Entonces voy a tratar de hacer resonar esta antena en 146 MHz. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer modificando el diseño de la antena. Vamos a hacer un zoom acá. Ustedes miran, van a ver que acá está el diseño de la antena J, donde tenemos en esta parte el elemento más corto. Acá tenemos el cable que da la vuelta. Después está el elemento más largo, que es a la derecha y que sube hasta la parte superior. Bien, vamos a empezar a modificarlo. Para empezar a modificarlo vamos a ir a este icono que está acá, que dice Wire Edit, que es editar el cable. Y también vamos a encontrar con 4 vistas diferentes los 3 ejes del diseño de una antena en Managal. Para este caso vamos a utilizar la opción IZ, y yo, acercándolo, voy a poder empezar a hacer mediciones de la estructura de la antena. Por ejemplo, a esta antena, yo, si selecciono este elemento, el inferior que está en forma horizontal, y me vengo a ver acá donde dice LEN, me indica que ese elemento mide 0,01 metros, o sea, lo correspondiente a 1 centímetro. Entonces eso a nosotros nos va a servir por el hecho de que el caño de electricidad que vamos a usar para hacer la antena tiene 2 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es ampliar esto, y para eso vamos a seleccionar, van a ver cómo está marcado en varios elementos, varios tramos. Vamos a seleccionar este de acá abajo. Lo voy a mover un poco más hasta acá. Vamos a hacerle un zoom para que quede mejor
Ahí está. Si yo selecciono ahora este elemento, tiene 0,02 metros, o sea, 2 centímetros. Ahora bien, esta parte de abajo es la parte donde hace la vuelta el cable, y esta raya que ustedes ven acá es el punto de alimentación. Este elemento, que es el wire número 7, el elemento número 7, es el punto de alimentación. Y yo vengo y hago un zoom acá y seleccionamos el wire 7, el cable número 7. Van a ver que si yo selecciono ese elemento, lo selecciono acá, me va a decir que es el wire número 7 y que en este caso tiene una longitud de 0,02 metros. Si yo me vengo al diseño de la antena donde están todos los elementos cargados y busco el wire número 7, voy a encontrar acá la longitud 0,02 metros. Pero lo interesante es que para que este punto rojo que está acá, que es el que indica el punto de alimentación, o sea, el punto donde va a ir conectada la antena, para que esto aparezca, en Managal tiene que estar definido cuál es el punto de alimentación, o sea, dónde va a estar el conector que va a alimentar a la antena. Entonces, en Managal al menos se identifica de esta manera: W de wire, 7 del número del elemento, y C en este caso, que es el centro. Puede ser B larga de begin, de principio, o puede ser la E de end al final del elemento. Y hay otras maneras también de identificarlo. La segunda columna indica el voltaje, que se le va a aplicar, que va a aplicar el software para hacer la simulación. En este caso figura un volt, con eso es suficiente. Recuerden que para medir la ROE de una antena no necesitamos potencia, con un volt nos sirve, sí, con un watt nos sirve tranquilamente. Entonces bien, ya que entendimos esto, vamos a verla un poco más de lejos a la antena. Ahí está. Pero fíjense que este elemento, si bien arranca a los 2 centímetros, acá se empieza a correr. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de vuelta a la edición del elemento. Fíjense que en este cuadrante que está acá es el punto donde está centrado. Y vamos a ir para arriba para buscar dejar esto lo más derecho posible. En este caso quedaría ahí. Ahora sí, si yo alejo esta imagen, voy a encontrar que esta antena tiene el elemento más corto, tiene en este caso una longitud de 0,475 metros, o sea 47,5 centímetros. El elemento que sigue a continuación mide 0,032, o sea 3 centímetros con 2 milímetros. Este pedacito de abajo, que es donde da la vuelta, mide 0,020, que justamente es el ancho del caño de electricidad que vamos a utilizar. Este que está marcado en rojo, lo voy a tratar de hacer un zoom. Ahí está. Este que está marcado en rojo, obviamente mide 0,03 centímetros con 2 milímetros, igual que esta otra opción. Este otro elemento, que seguramente está dividido en dos, sí, está dividido en dos, mide 47 centímetros, y este otro elemento que está conectado, está unido, es el mismo cable, mide 99 centímetros. Entonces, sumemos. Este elemento, que es el más largo, mide 0,99 metros, más este elemento al cual está conectado, que sigue, mide 0,47 metros. Este elemento que está acá mide 0,0320 metros. Más. Acá habíamos dicho que son 2 centímetros, 0,02 centímetros. Más, nuevamente 0,032 centímetros. Más, o sea, 3 centímetros con 2 milímetros. Y el último elemento, que es el que forma el elemento corto de la antena J, mide 0,47 centímetros con 5 milímetros. Entonces vamos a hacer 0,475, y esto nos da un total de 2 metros 1 centímetro, casi 2 centímetros, el total del cable. Buen dato a tener en cuenta para saber la longitud del cable que vamos a utilizar, 2,01. Entonces, si la ven, vamos a verla de lejos. Voy a dejarlo así de esa manera. Después hago una captura e indicamos cuáles son los valores reales de la antena, ¿no? Yo ahora modifiqué esto, le doy OK, me voy a calcular. Yo le digo que quiero calcular mi antena para 146 MHz, pero fíjense algo acá interesante. Dentro de la tabla de las longitudes de los diferentes elementos de los cables que componen la antena,
Hay uno que indica cuál es el radio de la antena. En este caso está en 3 milímetros y nosotros vamos a utilizar cable de 2,5 milímetros. Entonces vamos a empezar a cambiarlo a 2,5 milímetros. Y una vez que lo cambiemos, vamos a hacer correr el software para que haga el cálculo de cuáles son los resultados que da la antena, habiendo hecho la modificación del diámetro del cable, habiendo modificado el material, habiendo modificado la altura y habiendo modificado la separación entre los elementos. Todavía nos va a faltar jugar con el punto de alimentación, que eso es a lo que yo quiero que vean. Vamos a hacerlo correr a 146 MHz y miren, tenemos 1.29 de ROE, muy buena ROE, una ganancia de 6.58 dBi, con una impedancia de 39 ohms, esta es la impedancia que vamos a tener que tratar de mejorar, y una resistencia imaginaria de 3.033 ohms. ¿Cómo vamos a modificar la impedancia de la antena? Y este es el secreto de la antena J. La antena J, para ajustar impedancia, esta se ajusta utilizando lo que yo les había dicho, el punto de alimentación. El punto de alimentación, variando el punto de alimentación hacia arriba o hacia abajo, va a hacer que, vamos a bajarlo, vamos a subirlo un poco al punto de alimentación. Ahora yo lo subí un poco, voy a hacer correr la antena y fíjense cómo la ROE cambió y la impedancia de la antena también cambió. Y muy poquito cambió la ganancia de la antena. Entonces yo ahora voy a empezar a jugar con esto hasta encontrar la impedancia correcta, la impedancia más cercana a 50-52 ohms, la resistencia imaginaria más próxima a 0, la ROE más próxima a 1.0 o 1.1 mejor dicho, y la ganancia más elevada que se pueda lograr, obviamente. Y voy a ir modificando y cuando llegue al final les mostraré. Bien, listo. Ya llegué, ya guardé la antena con otro nombre, se va a llamar JPOL CQ-Tips, que voy a dejarlo en la descripción de este video para el que lo quiera descargar. El que la quiera replicar en Managal para ir practicando, acá están las medidas para que la puedan copiar, tal cual lo van copiando, va armando la antena. Tengan presente el radio. Acá hoy se lo dije mal, en realidad esto es el radio del cable, y si nosotros usamos un cable de 2.5 milímetros, el radio debe ser de 1.25. Fíjense cómo yo modifiqué el radio y automáticamente me cambió el comportamiento de la antena. Me bajó la ganancia, me aumentó la ROE, aumentó la impedancia imaginaria y aumentó la impedancia de la. Entonces voy a seguir modificando esta antena para que ustedes lo vayan viendo. Ahí está, 1.17. Lo voy a subir un punto más a ver qué pasa. Bueno, ahí llegué a un valor relativamente bueno. De todas formas, esto es una aproximación a lo que puede llegar a pasar con la antena. No significa que la antena va a tener estos valores al momento de que la construyamos. No se olviden que la antena sufre o es afectada por el entorno que la rodea, por los materiales, por el ruido, por el piso de ruido que haya en el lugar, por otras antenas. Hay un montón de factores que hacen que una antena se comporte de una u otra manera. Siempre tratamos de arrimar la realidad, arrimarla a los valores deseados, y este software para mi punto de vista personal, es uno de los software que más arriman al diseño de una antena a la realidad. Pero bien, vamos a ver algo que es lo que a mí más me gusta de esta antena, que es la antena J, que en este caso estamos usando un cable de electricidad
donde lo ajustamos correctamente y nos da una ganancia bastante buena, 6.5 dBi, una ROE extremadamente baja, 1 a 1.1, es una ROE genial, indica que el 99%, 98% de la potencia entregada a la antena va a ser irradiada, por eso es que tiene la ganancia que tiene, y eso se debe también a la impedancia que tiene la antena, ¿no? Pero fíjense esto, yo esta antena la configuré, o sea, en el software está configurado para que la simule a la antena en 7 metros de altura. Vamos a modificarla a 10 metros de altura y yo la voy a correr y fíjense qué cosa increíble. La ROE no se modifica, la impedancia se modificó muy poco y la ganancia de la antena aumentó. Pero hay algo que es muy importante en una antena de VHF, teniendo en cuenta que esta antena está configurada en polarización vertical, que es el ángulo de irradiación de la antena, el ángulo más bajo de irradiación a la mayor ganancia, que en este caso es de 2.5 grados. Cuando la antena estaba a 7 metros de altura, el ángulo de irradiación, la voy a llevar nuevamente a 7 metros de altura, el ángulo de irradiación es de 3.4 grados y eso lo vamos a ver acá. Si nosotros buscamos acá cuál es el punto de mayor ganancia de la antena, donde está en 6.4, 6.5, vamos a ver que el ángulo de irradiación es de 3 grados. Siempre en una antena de VHF lo que uno tiene que tratar de buscar es que el ángulo de irradiación sea lo más bajo posible. Eso es lo que nos va a permitir con una buena ganancia tener un mayor alcance, siempre con una mezcla de potencia, ángulo de elevación, ganancia de antena y un par de cositas más. Si yo la subo a 10 metros a esta antena, fíjense cómo el ángulo de irradiación baja, y si yo tengo un ángulo de irradiación cada vez más bajo, significa que es mucho mejor. Yo la subo a 15 metros, nuevamente la antena no modifica su ROE, aumenta su ganancia y el ángulo de irradiación es cada vez más bajo. Así, a medida que yo lo voy subiendo, fíjense cómo lo subí a 25 metros, nuevamente la ROE se mantiene, la impedancia se mantiene, la ganancia aumenta porque al modificarse el plano a tierra, la ganancia de la antena va modificándose y fíjense el ángulo de elevación 1.1 grados. La voy a subir a 50 metros. Nuevamente, ROE baja, impedancia muy cercana a 50 ohms, ganancia disminuyó un poco y el ángulo de elevación aumentó. Entonces, uno lo que hace con este software es va probando diferentes alturas para ver cómo se comporta la antena. Fíjense, yo la subí a 70 metros, 1.2 grados de elevación, 7.52 de ganancia de dBi. Entonces esto me va, si yo tengo la posibilidad de poder tener una antena de diferente tipo de altura en una estructura, me va a servir para saber cuál es la altura ideal. En mi caso, la única altura que tengo disponible son 7 metros en mi casa. De todas formas, más que contento con una ganancia de 6.5 dBi, una elevación de 3.4 grados, un espectáculo. Así que vamos a ver un poco cuál va a ser, este va a ser el ángulo de irradiación en polarización vertical. Y acá tenemos una vista 3D de la antena. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ahí está, ahí se ve la antena en azul, fíjense, con su punto de alimentación. Y ahí vamos a ver cómo la antena se comporta omnidireccionalmente, totalmente omnidireccional. Pequeño desvío tiene hacia el lado del elemento más corto, pero bueno. Acá tenemos valores muy interesantes, ganancias que podemos guardarlos o podemos imprimirlo. La ganancia de la antena, 6.5 dBi con polarización vertical. La relación frente-espalda de menos 0.11 dB. La frecuencia a la cual fue configurada la antena, en este caso 146 MHz. La impedancia de la antena, la resistencia imaginaria, la ROE a 50 ohms, ¿no? A una antena configurada para 50 ohms. Y la elevación del ángulo de irradiación, ¿no? Otra funcionalidad muy buena que tiene Managal, más allá de que esto no es un video dedicado a Managal, cuando nosotros queremos conocer la ROE o otras cuestiones de la antena, acá podemos ver cómo yo le doy una vista de un ancho de banda de 8 MHz y puedo ver cómo la antena está optimizada a 146 MHz y en 148 MHz voy a tener casi 2 de ROE, lo mismo en 144, o sea, es un espectáculo de antena.
Y acá arriba en el vértice superior izquierdo me da la información de que la antena va a tener un ancho de banda con ROA inferior a 1.5 de 2000 kHz, o sea de 2 MHz, y con una ROA inferior a 2.0, que también es trabajable sin duda, de 4394 kHz, o sea 4.3, casi 4.4 MHz de operación de la antena con ROE inferior a 2.0. La ganancia de la antena, van a ver cómo la ganancia está en azul, en esta curva que está en azul. A medida que vamos aumentando la frecuencia de operación va disminuyendo la ganancia de la antena, pero la relación frente-espalda se mantiene en todo el rango. Acá hay un cuadro un poco más gráfico con frecuencia de 142 a 150 MHz y diferentes valores de ganancia, de impedancia de la antena, etc. Con esto creo que ya tenemos la antena ajustada a los valores deseables. Lo voy a dejar el archivo en la descripción del video para el que lo quiera descargar. Creo que les va a servir como para también iniciar su trayectoria en Managal. A mí me sirvió mucho este software y me gusta mucho, así que lo recomiendo. Bueno, ahora que ya hicimos los cálculos en Managal, hicimos el diseño de la antena y ya tenemos una noción de cuál va a ser la ganancia, cuál va a ser la ROE, la impedancia de la antena, donde al menos en el software obtuvimos unos resultados muy buenos, una ROE de 1.1, una ganancia muy buena, una impedancia casi perfecta. Vamos a pasar al segundo paso, que es construir la antena. Para eso, teniendo en cuenta las longitudes del cable que nos figura en Managal, encontré este pedazo de cable de 2,5 milímetros de electricidad en el patio de mi casa y es el que vamos a usar para construir la antena. En el cable yo he hecho marcas que son las marcas que van a formar parte de los vértices que se van a doblar en el cable para adosarlo al caño de electricidad. En el cable yo he dejado, como verán ahí en estas marcas, he dejado unos 2 o 3 centímetros de más para poder jugar al momento de medir la antena, jugar con las longitudes y poder ir cortando de a poco hasta llegar a la impedancia y a la ROE más indicada. Eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Básicamente esto sería algo así. Vamos a doblar acá el cable para que quede al menos lo más parecido posible a lo que dice el software de Managal. Y en estas marcas que yo hice acá, en estas dos marquitas, ese va a ser el punto de alimentación. El punto de alimentación con el cual vamos a ir jugando para poder ajustar la impedancia de la antena. ¿Qué quiere decir? Que todo este tramo que yo les estoy marcando acá, vamos a dejarlo sin el cobertor del cable para poder jugar con el punto de alimentación usando el cable de coaxial. Todo este tramo que yo marqué acá lo vamos a sacar, van a quedar los filamentos de cobre a la vista y va a ser todo este tramo el que vamos a utilizar para variar el punto de alimentación, para variar la altura del punto de alimentación y de esa manera tratar de buscar la impedancia más adecuada para nuestra antena, que en este caso va a ser una impedancia cercana o lo más cercana a 50 ohms. Por la cámara, por la altura de la cámara no van a poder observar completamente, pero esto iría así, tiene una forma de J, este es el elemento más corto, el de 1/4 de longitud de onda, y acá está el otro elemento más largo que corresponde a la antena. Tengo un empalme hecho, eso porque soy una rata y no me alcanza el cable, entonces tuve que empalmar, pero no va a ser mayor drama.
Teniendo en cuenta que el elemento más largo de la antena J tiene 1,48 m, el cañito de plástico de electricidad lo vamos a cortar a 1,55 m, 53 más o menos, cosa de siempre tener un excedente para poder acortarlo. Bien, acá está lo que me sobró, este lo voy a guardar seguramente para alguna otra cuestión me va a servir. Otra cosa que voy a hacer, que van a ver acá. Tráeme una fibra negra o algo. Ahí arriba de la cómoda estaba la fibra negra. Bueno, lo que vamos a hacer es, acá yo voy a hacer unos cortes, una mueca por donde va a entrar el cable. Este cable lo vamos a pelar acá y vamos a dejar todo esto con el cable desnudo. Así, algo así quedaría. Después vamos a darle una estañada ahí, cosa de que el punto de alimentación sea un poco más rígido. Bueno, a esto me refería con hacerle una mueca, justamente para que pueda pasar el cable por ahí y que tenga una pequeña guía y tratar de respetar la separación que hay entre ambos elementos de la antena J. Acá ya está estañado el pedazo del cable que está sin cobertor y ahora vamos a ir fijándolo. Bueno, vení a ayudarme porque vos mirás nomás y no colaborás en nada. ¿Y qué te gusta hablar por radio? Te gusta hablar por radio, pero mirás nomás cómo va la antena. Espera, que estoy jugando la batalla naval. Estoy jugando la batalla naval. Bueno, algo fundamental para que tengamos en cuenta mientras voy haciendo esto es comentarle que muchas veces, como yo le dije al principio, cuando subimos la antena notamos que la ROE cambia, el rendimiento de la antena sin dudas cambia, y por eso es que yo les había dicho que es importante siempre tener en cuenta las condiciones de la línea de transmisión, o sea, en este caso del cable coaxil. Este cable coaxil tiene ciertas características dependiendo del cable coaxil que vayamos a utilizar. Yo en mi caso voy a usar, porque no tengo otro, un cable coaxil RG213, donde después vamos a ver las características, y esas características las vamos a volcar en el software para analizar líneas de transmisión. Otra cosa a tener en cuenta es que si bien muchas veces el software Managal da un resultado muy bueno y óptimo cuando diseñamos una antena, es que no siempre es la realidad. Siempre tenemos que considerar que el software Managal ayuda o da una aproximación, como todo software, de cómo va a ser la antena. No quiere decir que como salga en el software va a ser exactamente la antena. Hay que tener en cuenta eso, no hay que frustrarse por ese motivo. ¿Por qué pasa esto? De que no siempre sale como los resultados que nos da en el software Managal, justamente porque toda antena se comporta de diferente manera teniendo en cuenta el entorno que lo rodea. Si una antena la tenemos cerca de un objeto metálico, va a cambiar su comportamiento, va a cambiar su impedancia. Acá está, terminamos de fijarla, como pueden ver ahí,
inicia, traba ahí donde están las muecas. Después vamos a tratar de fijarla un poco más con silicona caliente. La forma de la J viene hasta este punto donde termina el elemento más corto, y tratando de mantener siempre lo mejor posible el trayecto del elemento más largo, lo vamos a ir alejando. Recuerden que dejé este punto marcado ahí, desde ahí es de donde comienza la longitud exacta de la antena conforme los resultados que nos dio Managal. Dejé este tramo para el momento de ir ajustándolo, poder ir cortando de a poco. Lo mismo pasa con este tramito que dejé en el elemento más corto. Y la parte del cable desnudo, que va a ser donde vamos a conectar el cable coaxil para ir moviéndolo y poder ajustar en el punto de alimentación la impedancia de la antena. Ahora vamos a usar este caño de 40 milímetros, un caño PVC, que va a ser lo suficientemente rígido para darle cierta protección y rigidez a la antena. ¿Por qué? Porque este cañito, como lo ven, es bastante frágil. ¿Cuál es la idea? Que la antena vaya dentro de este caño como protección y quede así. Para eso después lo vamos a pintar, pero por lo pronto bueno, como verán ahí ya puse el conector en la tapita y a ver si ahí se puede ver bien. Soldé el vivo al pin central del conector y con un terminal lo atornillé al chasis. Así que vamos espectacular. Con un pedacito de cable RJ58. Acá. Bueno, ahora voy a filmar con el celular, que me es más práctico para esto. Acá están las mediciones, ya armé la antena, está conectada directamente al analizador de antena dentro del caño de 40 milímetros y me está dando una rueda aproximada de 1.4 más o menos en frecuencia central. Se puede ajustar un poquito más, obviamente hay que tenerle un poquito de paciencia e ir jugando con el punto de alimentación principalmente para, fíjense, la impedancia está en 5 ohms, 53 más o menos. Bueno, acá me marca 49, 50 ohms de impedancia. Bueno, en este software todavía no estoy muy ducho, pero este va a ser el paso número 3, ya el concluyente de esta antena J. Más que nada es informativo y es como para que ustedes tengan una idea de qué pasa con el cable coaxial que van a utilizar. En mi caso yo voy a utilizar un cable coaxial RG213 y con este software lo que voy a hacer es cargar el tipo de cable que voy a utilizar. Voy a cargar la impedancia de la antena que voy a utilizar, que en nuestro caso fue 50-51 ohms, la frecuencia de trabajo y la longitud del cable. ¿Para qué voy a hacer eso? Para que este software me diga, teniendo en cuenta cuáles son las pérdidas que tiene el cable, teniendo en cuenta la longitud del cable y las características del cable, cuál va a ser la ROE aproximada que voy a tener en la antena y además cuál va a ser la potencia aproximada que va a irradiar mi antena luego de utilizar este cable, o sea, al momento de utilizar este cable, cuál va a ser la potencia que va a irradiar la antena, teniendo en cuenta todos estos factores del cable, ¿no? Acá yo voy a seleccionar el cable, en este caso un RG213,
con una impedancia nominal de 50 ohms del cable y un factor de velocidad de 0.66. Vamos a configurar esto para que trabaje en 146 MHz y a la carga vamos a configurarla en 52 ohms y en 7, aproximadamente 7.2 de imaginaria. Acuérdense que acá está en 7.1 la imaginaria. Acá lo vamos a configurar en 7.2 más o menos para hacer 7.15, digamos un punto medio. La longitud del cable coaxial que yo voy a utilizar, en mi caso va a ser de 5 metros por el hecho de que yo tengo la radio en un segundo piso. La potencia de transmisión va a ser de 50 watts, de 50 vatios. Vamos a hacer la prueba de potencia máxima para ver cómo se comporta. Y acá lo que vamos a ver en el último recuadro abajo va a ser el resultado. Este resultado me va a indicar cuál va a ser la impedancia de entrada y cuál va a ser la impedancia de salida. Fíjense que no varía casi en nada. Me va a decir cuál va a ser la ROE verdadera en la antena, perdón, me va a decir que va a tener una ROE aproximadamente de 1.15 y que si fuese de 50 ohms sería exactamente la misma, ¿no? Porque justamente acá la impedancia que nosotros cargamos fue muy cercana a 50 ohms. Acá no vamos a notar cambio, pero yo a propósito quería que ustedes vean esto, por el hecho de que este software está muy bueno, porque en el caso de que ustedes tuviesen que aumentar la cantidad de metros, perdón, bien, lo que yo quería que ustedes vean acá es que poniendo un cable de 5 metros, el RG23 es un cable muy bueno, por eso es que la ROE de la antena se mantiene, pero siempre los cables tienen pérdida. Entonces, eso es lo que quería que vean, que ustedes vean, que teniendo una transmisión a 50 vatios de potencia y teniendo en cuenta la longitud del cable, la impedancia y el valor del factor de velocidad, fíjense en la antena de cuánto sería la potencia irradiada. Esta es la resultante de las pérdidas que tenga el cable, pérdidas de inserción o pérdidas propias del cable, va a ser aproximadamente de 45 vatios. Pero bien, imagínense que yo esto lo tengo en una torre y que está a 50 metros de altura, no a 5 metros de altura. La impedancia se sigue manteniendo, la ROE se sigue manteniendo, se eleva muy poquito porque el cable es de muy buena calidad, pero miren esto, al aumentar la longitud del cable, teniendo en cuenta las pérdidas que tiene este cable según sus características, de los 50 vatios transmitidos, solamente la antena va a poder irradiar 20.6 vatios. Por eso es muy bueno tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no considera este factor de pérdida, que es muy importante. Sin una línea de transmisión va a ser imposible poder transmitir la radiofrecuencia que queremos transmitir, pero la longitud también es muy importante. Entonces siempre hay que tener en cuenta que esto es una balanza. Por más buena antena que tengamos, muy buena altura que tengamos, puede pasar que la potencia va a disminuir, como en este caso. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Que cuando la potencia disminuye, como en este caso, 20 vatios de los 50 entregados con una antena en 1.15 de ROE, es una muy buena potencia. El alcance va a ser muy bueno. Ni hablarnos si esto está en una torre de 100 metros de altura, donde cuando uno irradia con 50 vatios, la potencia en antena va a ser de 8.5 vatios. Yo les recomiendo que vean esto, que lo miren un poco más a este software que se llama Transmission Line Detail, es de descarga gratuita. Y les recomiendo que cada vez que hagan una instalación también lo tengan en cuenta. Trae
muchos modelos de cable, muchísimos modelos de cable, y también tiene la posibilidad de que uno pueda establecer cuáles son los valores, las características del cable basándose en la ficha técnica del cable. Y bueno, creo que hemos cumplido con la tercera etapa. Bueno, veremos los resultados que dio la antena. Todo al techo, la torreta, las direccionales, pero armé todo, y yo le estaba empujando con ¿qué modelo? Esperá que me fijo el modelo. Permiso. Sí. Buenas noches, Lima Uniform 9, Charlie Bravo Foxtrot barra Delta, Federico por Hurlingham. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, acá por San Fernando, dale. ¿Cómo te va? Buenas noches muchachos, lo estoy escuchando hace un ratito. Estoy probando una antenita que hice hoy a la tarde. Tu distintiva era Lima Whisky 2 Delta Lima Yankee, ¿no? Sí, señor, la misma, hasta que se apague que se acabe el chimonte. ¿Cómo andás, mi amigo? Todo bien, por suerte, acá probando una antenita que hice con unos cables de 2,5 milímetros. Que al menos lo que me da el testigo de la ROE, del roímetro, está finita. Acá hay fondo, Ah, bien, eso justamente te iba a preguntar cómo me estaba recibiendo. No, llega a fondo, llega muy bien, sí, llega bárbaro. Yo tengo muy poquita potencia, así que lo que ves ahí es lo que yo tiro, muy poco. Excelente, no, yo te estoy copiando señal 6, muy lindo audio. Y el del otro colega también, la señal un poco más baja, pero el audio muy entendible. Bueno, al pelo, Federico. Sí, vos habías venido, ya estuvimos charlando hace un tiempo atrás. Sí, la otra noche estuvimos un buen rato hablando, ¿te acordás que yo había hecho la transmisión a YouTube? Ah, claro, exactamente, sí señor, sí. Sí, lo que pasa es que me olvido, ¿viste? Sí. Bien, al pelo. No hiciste más nada, ¿no? No, esta semana estuve con el laboral a full, así que no tuve tiempo de nada. Es más, hoy mirá la hora que pude subir a la radio, así que quería subir para probar la antena porque tenía esa deuda pendiente, pero ya me estaba yendo. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Tipo Slinchin? Una J de cable, la hice sobre un cañito de luz de esos de plástico y le puse un cobertor, un caño PVC de 40 milímetros y la fui ajustando con el MFJ, la fui ajustando hasta que la dejé en la ROE más baja. Sí, yo tenía ganas de hacer una de esas. Le estuve estudiando el tema, todo, ¿viste? Cómo venía la mano, miré información, el origen, qué sé yo, me leí todo al respecto para ver si hacía una. Quería aprovechar acá un material que tenía, es un cable trenzado de aluminio, como que de media pulgada. No, es cuestión de jugar nomás, es cuestión de jugar hasta encontrarle el punto de resonancia y la impedancia. Por suerte se la ajusta fácil, así que sí, seguro que sale. Bueno muchachos, no los molesto más, yo solamente quería probar esta antena. Mi saludo al otro colega que no lo pude saludar. Un saludo a vos también y gracias por la oportunidad y por el reporte también. Nos estamos viendo en estos días, vengo acá a la frecuencia y charlamos un rato más. Dale, un abrazo Federico, hasta luego, chau. Chau, un abrazo. Buenas noches, esta es el 3 Delta India Tigre, también lo mucho a fondo. Muy bien, muchísimas gracias colega. ¿En qué zona estás? Tigre, usted está, o no, ¿cómo es la licencia? LU3 Dinamarca, Italia. LU3 Dinamarca, Italia. Lima Uniform 9, Charlie Bravo Foxtrot barra Delta por Hurlingham. Con una antenita J a 6 metros de altura. En Hurlingham, lo escuchamos los puertos. Bueno, macanudo. Lo escuchó muy bien, muy fuerte. Ahí un poquito de potencia porque estaba con un cuarto de onda con 1,5 vatios arriba del techo. Bueno, perfecto. Yo ahora lo estoy recibiendo señal 7. Anteriormente lo estaba recibiendo señal 4. Ahora señal 7 y el audio impecable. Bueno, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches, Federico. Y a sus órdenes. Bueno.
Bueno, como ya pudimos hacer las pruebas, habrán visto que la antena trabaja fabulosamente bien. Dejo en este gráfico las medidas por si alguien está interesado de copiarla. La única recomendación que le puedo hacer es que si van a tomar estas medidas que yo recomiendo acá, o que yo les muestro acá, como a mí me funcionó, no dejen de probar de regular el punto de alimentación hasta encontrar la impedancia adecuada y como siempre la menor ROE posible. Muchas gracias por ver este video y suscríbanse, suscríbanse al canal para nuevos videos. Muchas gracias.